En todos estos años hemos operado miles de pacientes y con toda esta experiencia te queremos compartir algunos consejos. Quizás el más importante de este video y del que poco se habla es el ambiente familiar. Algunas pacientes se han operado y están rodeadas de personas en su casa que solamente viven diciéndole frases muy incómodas y que son innecesarias y de muy poca ayuda en su proceso posoperatorio. Por ejemplo, una paciente que se esté levantando y se queje como ay, 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 está recibiendo mensajes de sus familiares como no te quejes porque para eso te hiciste la cirugía, no te quejes porque para qué te pusiste a gastar todo ese montón de plata. Los familiares siempre dicen tú no lo necesitas, esa es la frase normal, tú no necesitabas haberte operado, ¿para qué te gastaste eso? Ahora no te quejes, mira cómo estás, porque las pacientes recién operadas pues están inflamadas, están con morados, están incluso a los 2 días de la cirugía, incluso están más inflamadas de antes de operarse, entonces eso siempre es fuerte. Y si hay una persona ahí diciéndole no, pero quedaste fea, quedaste más inflamada, eso no está bien, pues lo único que va a hacer es afectar el posoperatorio normal de cualquier paciente. Quiero que pienses muy bien si te vas a operar, dónde vas a pasar tu posoperatorio, porque necesitas es el apoyo de tus familiares, de tu pareja, para que tu recuperación sea la mejor. Por supuesto, es súper normal que te duela, que te salgan morados, que estés inflamada. Tú te operas y al otro día no es que vas a estar con un bikini luciendo tu cirugía, no. Esto es un proceso y necesitas personas que estén siendo muy amables contigo, porque además vas a tener un bajón emocional por todo el proceso de la cirugía. Incluso yo te recomendaría que antes de operarte realices una reunión familiar y expreses que lo que necesitas en tu proceso posoperatorio es acompañamiento, es cuidado, es apoyo. Las pacientes que constantemente están recibiendo este tipo de mensajes negativos son las pacientes que se demoran en cicatrizar, que se demoran en desinflamar, que pueden presentar algún tipo de complicación. Es súper importante todos los elementos físicos que nosotros te recomendamos durante el posoperatorio, pero también es súper importante el ambiente familiar en el que se desenvuelve ese posoperatorio. La siguiente recomendación es en cuanto a los exámenes. Hay algunas pacientes que se molestan con nosotros porque tienen todo programado, entendemos que pidieron permiso en su trabajo, organizaron sus tiempos, que todo es un gran proceso y resulta que salen los exámenes mal. Esto no es como que nosotros no queríamos operarte o que nosotros lo hicimos por hacerte sentir mal ni nada de eso, es por tu bienestar. Nosotros no podemos entrar a una paciente que normalmente les está saliendo la hemoglobina bajita a realizar una cirugía. ¿Por qué? Una paciente que entra con la hemoglobina bajita pues tiene más riesgos de complicaciones, se demora más en recuperarse, se demora más en cicatrizar, se demora en volver a sus actividades normales, dolores de cabeza. Entonces, ¿para qué? Si la cirugía plástica de por sí pues es una decisión muy grande, queremos que pase de la mejor manera posible, sin que sea tan complicado para ti y para tu familia. Entonces, rechazar a una paciente porque tiene los exámenes regulares es algo que vamos a seguir haciendo y que debes entender que no lo hacemos por no querer operarte, sino es únicamente por tu bienestar. El uso de la faja. Las pacientes llegan a la clínica con una faja 2 tallas menos de lo que en realidad necesitan. Entonces, se operan, ustedes saben que todo lo consiguen con nosotros, la faja, las medias, la espuma, la tabla, todo lo consiguen con nosotros, pero algunas pacientes dicen, no, yo quiero llevar mi faja. Si vas a traer tu faja, no la traigas 2 tallas menos. Por ejemplo, ustedes saben que la cirugía que más realizamos es la abdominoplastia. Una cirugía como esta no necesita que esté súper apretada la primera semana o los primeros 10 días. Lo que necesita es que sea gentil la faja con el cuerpo, que sí esté sosteniendo, pero que no esté tan ajustada. Entonces, en ese caso, lo que recomendamos es que sea una faja de la talla o incluso un poquito más suelta. Por lo mismo, ya va a venir el tiempo, como a los 10 días, 15 días, en donde le vas a estar cogiendo a la faja constantemente y vas a cambiar de tallas, 2 o 3 tallas en un solo cambio de faja, porque este es el proceso normal. La idea no es que te martirices. Ya cuando estés un poquito más recuperada, cuando tu cuerpo haya sanado, vas a ir apretándole a la faja y vas a ir
viendo los resultados. El tema de la alimentación, importantísimo. Nosotros no podemos controlar lo que tú comes, pero si vas a comer picantes, salsas, si vas a comer las cosas que no debes, pues esto solamente te va a afectar a ti. Nosotros te entregamos un plan de alimentación donde te explicamos exactamente qué comer, qué no comer, qué hacer, pero dependemos es de tu cuidado. De la misma manera, el aseo. Somos muy insistentes en que te debes bañar todos los días de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo suda, porque el cuerpo genera unas bacterias que si entran en contacto con la herida puede causar alguna infección. Entonces, por favor, báñate todos los días. El posoperatorio siempre lo vamos a recomendar que se lo realicen con nosotros porque nuestro personal lleva años y exactamente sabe lo que es más conveniente para ti, los consejitos que te van a dar, los truquitos, todas esas cosas. Si por alguna razón no vas a tomar el posoperatorio con nosotros, lo que te recomiendo es que busques una persona que realmente sea especialista en tratar heridas, abdominoplastias, seromas, si es el caso. ¿Por qué? Porque a veces llegan pacientes que su prima, su tía es esteticista, pero resulta que es esteticista más del tipo de hacer masajes reductores o este tipo de cosas y no tienen toda la experiencia que se necesita en un proceso como este. Entonces, pues tú ya te operaste, ya invertiste tu tiempo, tu dinero, tu energía en esto, haz el posoperatorio muy bien porque es una parte muy importante. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en uno próximo.